Estimados colegas, ingresamos a la 12ª entrega del módulo primero de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal, Convención Experto Litigante. En esta oportunidad ingresamos a tratar la temática relacionada a los límites constitucionales de la detención policial en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto que la policía se encuentra facultada a llevar a cabo una detención, ello no de ninguna manera comporta la vulneración de derechos fundamentales. Como contraparte tenemos en consecuencia el derecho fundamental a la libertad, ¿no?, que después de la vida se constituye en el derecho más importante que tiene pues el ser humano. Por ello, tenemos que determinar hasta qué punto el Tribunal Constitucional se encuentra observando las imprescindibles garantías y salvaguardas a dicho derecho fundamental. Ello en el marco de que la detención policial debe ser analizada en la vigencia de un Estado constitucional de derecho y también con visos ya de un Estado convencional, digamos de manera tímida todavía de aceptación, muy tímida diría yo. En segundo lugar, ya ingresando a este tema, tenemos que decir que el plazo máximo de detención policial se encuentra relacionado directamente con el plazo razonable. Y el plazo razonable tiene su origen en el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. Posteriormente fue acogido por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y es finalmente que es acogido por el Tribunal Constitucional Peruano. Y obviamente se encuentra implícitamente considerado por el debido proceso o el proceso regular, en este caso de detención policial. Ahora, ¿cuáles son los criterios que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales? Ha señalado, o de Derechos Humanos, ha señalado que básicamente son tres, ¿no? En primer lugar, la complejidad del caso, en segundo lugar, el comportamiento del procesado y en tercer lugar, la manera en que fue llevado por las autoridades, digamos, policiales y judiciales, ¿no? Pero ya en este, digamos, momento cabe dejar constancia acerca de una precisión muy trascendental. Si bien es cierto, existe el plazo razonable o el plazo máximo digamos, de detención, lo que debe prevalecer es el plazo estrictamente necesario. Entonces, no es válido que ante el establecimiento de un plazo máximo se tenga que esperar el último día cuando muy bien se podría atender en razón a lo establecido en el plazo estrictamente necesario. Si se dice que son 48 horas como máximo, digamos, del detenido en sede policial para ser puesto al despacho del juez, no se debe esperar las últimas horas de las 48 para hacerlo, si bien podrían hacerlo las primeras, ¿no? Entonces estamos hablando ya del plazo estrictamente necesario en desmedro del plazo máximo de detención. Ahora, ¿qué tenemos que referir? A continuación es el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, el expediente 3771 del 2004, habeas corpus, del caso Miguel Cornelio Sánchez Calderón, donde este tribunal, digamos, constitucional refiere que el procesado tiene expedito su derecho de hacer valer o indemnizar ante la abusiva medida de imposición de la detención judicial preventiva por exceso de tiempo. Consecuentemente, tenemos que hay pues ya, ¿no?, visos iniciales de aparición de una cultura de detención, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando en sede preventiva y no del proceso necesariamente, se puede advertir que hay una superación, ¿no?, muy marcada del sistema inquisitivo, ¿no? Hay ya pues una, digamos, enarbolación, ¿no?, de banderas de sistema pues acusatorio que le da, digamos, un cariz muy saludable, ¿no?
en este caso en sede penal, a la luz de lo establecido, como ya habíamos señalado, en lo propugnado por el Estado constitucional de derecho, que como estamos viendo tiene una incidencia directa, en este caso en sede penal, no solamente en sede penal, sino que en todas las ramas del derecho, pero correspondiente a lo que estamos tratando en el presente diplomado es en sede penal. Como consecuencia, tenemos que hay un punto a considerar en el plazo razonable, porque esta prisión preventiva justa o razonable fluye como consecuencia de los cada vez más consolidados sistemas garantistas, como ya lo habíamos señalado, ¿no? Influenciado por los postulados del constitucionalismo, el derecho global y el Estado constitucional de derecho, postergando así la modernidad y a su vez propugnando la contemporaneidad, ¿no?, del derecho, vamos a decir, penal constitucional, ¿no? Así también tenemos que el fundamento 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 7624, refiere que el derecho a la libertad personal contenido en la Constitución tiene un doble carácter, ¿no? Un primer atributo referido a lo subjetivo, ¿no?, donde refiere que ninguna persona, pues, ¿no?, puede sufrir una limitación o restricción de la libertad personal, en razón que es un elemento, digamos, muy importante a salvaguardar. Y en segundo lugar, el atributo objetivo, en razón que la libertad personal hace las veces de un valor implícitamente reconocido en la Constitución, ¿no? En ese sentido, tenemos que la determinación del plazo razonable de detención no puede tomar en consideración únicamente la presunción de inocencia y el derecho a la libertad del procesado, sino la constitucionalidad de la prisión provisional encierra un deber estatal de perseguir eficazmente el delito. Entonces, queda claro que en razón o en justificación de la persecución del delito no queda, pues, de ninguna manera habilitada, como habíamos señalado, la vulneración de los derechos fundamentales, en este caso por parte de la policía. Porque lo que le corresponde a la policía es llevar a cabo la detención en razón a las funciones, ¿no?, o atribuciones que le competan, y en el plazo máximo o en el plazo estrictamente necesario poner al detenido en el despacho del juez. Sin embargo, tenemos que también decir a propósito que es muy lamentable que lo que ocurre actualmente es que el plazo estrictamente necesario no es vigente. O sea, en la práctica no lo entienden así, ¿no? Están esperando siempre el plazo máximo y lamentablemente en otros casos el exceso, ¿no?, del plazo máximo, y esperan a que la autoridad, en este caso el Tribunal Constitucional o el juzgado, según sea el caso, según la instancia, tengan que disponer el cumplimiento de lo establecido en la norma. Por otro lado, tenemos que ya ingresar al tema de lo relacionado a la detención policial. Así, tenemos que el expediente 4630 del 2013, proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, refiere respecto de la libertad personal y la privación de libertad, que la detención policial que se cuestiona en la demanda, materia de la aludida denuncia, corresponde en atención a la conducta desplegada por el beneficiario, pero ello en razón a que habría una comisión, ¿no?, supuesta comisión de un delito de violencia familiar, pero al Tribunal Constitucional no le compete establecer si hay o no, digamos, un cariz penal, sino más bien un cariz constitucional, consecuentemente. Y por ello es que señala que en atención a la flagrancia, ¿no?, tanto que se han constituido los presupuestos de la inmediatez temporal y la inmediatez personal, es que queda, pues, habilitado
el personal policial para llevar a cabo la detención. Y por eso es que corresponde, digamos, desestimar la demanda de habeas corpus. Ahora, por otro lado, también debemos indicar que en el fundamento 17 del expediente 1878 de 2013, también proceso de habeas corpus del Tribunal Constitucional, refiere que no puede ser eximida, ¿no? Digamos, el tema de la disposición que refiere acerca de la obligatoriedad que la policía tenga que poner al detenido en el despacho judicial, ¿no? Y que ello no puede ser oponible a ninguna otra disposición. O sea, no justifica en ningún extremo que pueda señalarse que en base a uno u otro criterio de otra norma que digamos tengan o puedan incumplir lo dispuesto, en este caso, a sus obligaciones y funciones de poner en el plazo máximo, o mejor aún, el plazo estrictamente necesario al detenido en el despacho del juez. También refiere en la misma sentencia, en el fundamento 18, es que de ninguna manera cabe, por ejemplo, la excusa de que el beneficiario había solicitado quedarse, ¿no?, a petición propia en la dependencia policial. Además, por otro lado, también que decían, o que en este caso la policía señaló, adujo que no lo habían trasladado a la sede judicial, en este caso el despacho del magistrado, porque no les habían otorgado el dinero como para poder llevar a cabo esa diligencia. Tampoco es considerada válida por el Tribunal Constitucional, porque es obvio que lo que estamos hablando acá es cumplir, ¿no?, lo establecido en la norma. En consecuencia, tenemos que el derecho a la libertad es un derecho por excelencia, ¿no?, muy importante, y que no puede andar divorciado, ¿no? No puede el derecho penal, digamos, operar válidamente de manera legítima cuando inobserva o vulnera derechos fundamentales, más aún cuando estamos hablando del derecho a la libertad personal. Por ello es que el Tribunal Constitucional refiere que existen reglas, ¿no?, para poder determinar la tutela en este caso, de la disposición judicial de detención. La primera es la regla sustancial, ¿no? Se refiere a la detención que la norma fundamental establece en un plazo máximo. Pero no es el único, porque lo que estamos hablando acá es el plazo estrictamente necesario para poder llevar a cabo la detención. Y la segunda regla es la regla procesal, ¿no?, la que se refiere a que el derecho a ser puesto a disposición judicial dentro del plazo estrictamente necesario de la detención o dentro del plazo máximo de la detención resulta oponible frente a toda disposición en contrario, como ya lo habíamos señalado. En consecuencia, tenemos en claro que de una manera acertada, hasta este nivel, ¿no?, de análisis, se pone en relieve y preponderancia o salvaguarda el derecho fundamental a la libertad personal. En casos de vulneración al exceso de detención policial más allá de lo establecido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los deberes de las entidades públicas respecto del plazo máximo de la detención policial? Así tenemos, en principio, que no solamente pues está la policía, ¿no?, como digamos directamente relacionada al tema de la detención del sospechoso o de aquel que está, digamos, cometiendo delito de manera flagrante, sino que también hay otras instituciones estatales que se encuentran facultadas para intervenir. Por ejemplo, tenemos el Ministerio Público, que según el artículo 1 de su ley orgánica señala que es un organismo autónomo que tiene por funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos. Por ello, consideramos que es, además de tomar en cuenta el artículo 4 de este caso de la aplicación de los principios generales del derecho en los casos
que haya pues deficiencia de la legislación nacional, el Ministerio Público pues tendrá en consideración los principios generales del derecho y preferentemente los establecidos para el derecho peruano. Pero además, el artículo 9 habla acerca que el Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. Entonces aquí lo dice más claro, ¿no? Estamos hablando que el Ministerio Público supervisa, ¿no? El Ministerio Público no puede dejar, digamos, el accionar de la policía a plena, digamos, consideración o absoluta consideración, ¿no? Es su deber, es sus funciones establecidas, se encuentra, según su ley orgánica, supervisar el tema de la actuación policial. Más aún cuando estamos hablando, como dijimos, respecto de lo que corresponde a la salvaguarda de un derecho fundamental tan importante, ¿no?, como es la libertad personal. Ahora, otra entidad que también tiene, digamos, injerencia en este tipo de detención, de figura jurídica, como es la detención policial, tenemos que es el propio Poder Judicial, ¿no? Que su ley orgánica señala que los magistrados podrán llamar la atención o sancionar o solicitar sanción para todas las personas que conduzcan de modo inapropiado en el proceso, ya sea de actuar de mala fe o temeridad, porque, digamos, lo que corresponde es salvaguardar, en este caso, los derechos fundamentales. Por ello, pues no podemos permitir, o digamos, obviamente no se puede permitir o concebir que la policía pueda, ¿no?, actuar de una manera, digamos, abusiva, y que el Poder Judicial se quede de brazos cruzados, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional señala en su ley orgánica que tiene función, en este caso, para poder intervenir en los casos de última y definitiva instancia, ya sea pues para las habeas corpus, habeas data y acción de cumplimiento. Entonces tenemos que también el Tribunal Constitucional puede intervenir, ¿no? Como ya varias veces lo ha señalado, los casos que hemos referido es cuando estos casos de vulneración del derecho a la libertad personal han sido de conocimiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora, otra entidad que también está facultada para intervenir es la Defensoría del Pueblo, ¿no? En su artículo 1 de su ley orgánica señala que le corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos de la ciudadanía, en este caso de naturaleza constitucional y fundamentales, y a su vez supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos. En consecuencia, ante el incumplimiento de los deberes de la Policía Nacional, ya en este caso, ante la vulneración de los derechos fundamentales como consecuencia de una detención policial, tiene competencia la Defensoría del Pueblo en su calidad de supervisora, ¿no?, de las entidades en este caso, públicas del Estado, o en este caso de un país, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que decir en líneas generales? Ya a manera de resumen, que ante la eventualidad de una vulneración del plazo de detención policial, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional se encuentran habilitados, ¿no?, para poder conocer. Y obviamente también se debe considerar que en este caso hay un compromiso muy marcado de parte del propio juzgado, ¿no? Porque nosotros sabemos cuáles son los plazos que se le otorgan al justiciable y que son, digamos, observados de una manera muy estricta, pero sin embargo, cuando llegan a ocupar el lado contrario, que son los plazos ya que maneja el Poder Judicial, son diferentes, ¿no? Ahí sí son laxos, ¿no? Entonces, de cierta forma no existe pues esa equiparidad. Continuamos en el siguiente bloque.